Acabamos de implementar el scan de esos árboles. Pero entonces, ahora volvamos al scan sobre arreglos que teníamos inicialmente. Entonces, yo tenía el scan sobre arreglos, lo habíamos hecho con el reduce, map reduce, pero queremos aprovechar que ya sabemos de árboles para hacer esto. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar la anterior definición para paralelizar el reduce, el scan left sobre arreglos? El scan left sobre arreglos. Entonces, vamos a coger el arreglo y vamos a armar un árbol cuyas hojas son segmentos del arreglo original. ¿Sí? Vamos a hacer el scan sobre arreglos. Entonces, ¿cómo va a ser el scan left sobre arreglos? En las hojas, vamos a armar un árbol cuyas hojas ya no son valores, sino son pedacitos de arreglo. Luego, en cada hoja, toca aplicar el scan secuencial y nos va a volver esa hoja un valor. Bien. La estructura de los árboles intermedios será ligeramente diferente, entonces ahí está la estructura del árbol intermedio, entonces ¿cómo va a ser? Entonces aquí el arreglo aquí estaba en esto. Está llenar subiendo, llenar bajando, eso ya los había hecho. No hemos hecho pruebas de cómo da eso en paralelo, pero bueno, hagamos pruebas, que no hemos hecho las pruebas. Hagamos primero las pruebas. Vamos a crear un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 7, o sea, 10 millones. De elementos. Ya, hay que un arreglo de 10 millones de elementos, solo que esos elementos son números entre 1 y 1000, pues son 10 millones. Creemos el arreglo de salida, que es el que haría, el que tendría 1 millón de elementos, 1.000.001, perdón. Y creemos un arreglo de salida 2 para calcular el secuencial o el paralelo, uno para el secuencial, otro para el paralelo. La función suma, empezamos con A sub 0 igual 100, igual que antes. Yo antes estaba aquí, ¿cierto? Y el scan left aquí se llamaba un minuto, que estoy haciendo yo aquí. Es que este era para cuando paralelizamos con reduce. No. Ok. Entonces vamos ya me acuerdo. Creo que me acuerdo que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hacer el reduce sobre arreglos. Pero entonces para hacer el reduce sobre arreglos necesito volver el necesito que mi árbol sea árbol de pequeños arreglitos, no árboles de valores. Entonces aquí tengo un árbol de arreglos. Este árbol lo que va a tener en las hojas este árbol va a tener tres cosas. Va a tener el índice, tenemos un arreglo original. Entonces ese arreglo lo vamos a partir en pedacitos. Esos pedacitos van a ser los índices de cada uno. Entonces desde dónde y hasta dónde esta hoja hace por ese arreglo. No va a tener arreglo en la hoja, el arreglo va a tener siempre arriba, pero aquí lo que tengo es desde dónde hasta dónde del arreglo tengo aquí. Y tengo el resultado de haber hecho scan sobre él. Lo mismo pasa cuando es un nodo, como cuando es un nodo tengo el hijo izquierdo, el hijo derecho,
y tengo el resultado de hacer el scan, resultado intermedio. O sea, ya no tengo valores, sino arreglos en la parte de abajo. O sea, tengo arreglos, no, ni siquiera arreglos, tengo parejas de índices en la parte del arreglo, en la parte de abajo del arreglo. Entonces, el reduce secuencial, el mismo que ya teníamos. Este es el reduce secuencial. Este es el reduce secuencial. ¿Y aquí qué hace esto? Llenar su... Este va a crear el árbol. Este es el reduce secuencial. Dice, si me dan un arreglo entre tanto y tanto, yo hago la suma como la hacía antes. Y el llenar subiendo, entonces, va a ser la mímica del llenar subiendo de ahorita. Y la mímica del llenar subiendo de ahorita va a ser de esta manera. Si el arreglo, o sea, hasta menos desde es chiquito, es menor que un límite, entonces cree una hoja que se llama desde hasta y el valor que le pone es el reducir ese vector. Acumulando desde el primer valor que tenga en la entrada. Y si no, entonces calcule la mitad del vector y calcule el árbol, llene subiendo el árbol, la mitad del vector desde hasta la mitad y llene subiendo la otra mitad del vector desde mid hasta, ¿cierto? Y una vez los haya llenado subiendo, eso como cada uno de esos devuelve un árbol, entonces arme el árbol que tiene al árbol izquierdo allá subiendo, al árbol derecho subiendo, y aquí en la mitad tiene el resultado intermedio de la suma de esos dos. Ese es llenar subiendo. O sea, este hace lo mismo que el otro que hicimos, pero este lo hace sobre arreglos, no sobre árboles. O sea, estamos tratando de hacer lo mismo que hicimos con arreglos, pero sobre árboles, o sea, creando como un árbol internamente. Y entonces, ¿qué va a hacer el scan secuencial? Este es el scan secuencial. Entonces, el scan secuencial hace lo que hacía el que teníamos antes, no tiene nada de especial, que ya lo habíamos visto. Y el llenar bajando, ¿qué va a hacer? Entonces, llenar bajando va a decir, si es una hoja, entonces hago el scan de ese pedazo, desde hasta. Pero si no es una hoja, sino que es un nodo que tiene hijo izquierdo y derecho, entonces en paralelo lleno bajando la parte izquierda, empezando con A sub 0, o lleno la parte derecha, empezando con acumulado f de A sub 0.lres. Esta es la misma que hicimos ahorita con el otro, solo que este es sobre arreglos. O sea, este llena un árbol para poder recorrer arreglos. Y entonces, ¿qué va a hacer el scan left? El scan left va a primero llenar subiendo, hacer el llenar subiendo, crear el árbol para llenar que llena subiendo a partir del arreglo original. Luego llena bajando y luego le añade a la posición 0 el arreglo de salida, el acumulado inicial y quedó. Este scan left, por llamar a llenar subiendo y llenar bajando, que son paralelos, es paralelo. Entonces ahora sí vamos a poder comparar el uno con el otro. Entonces tengo un arreglo, creo que ya lo creé, de 1.000.000 de puestos. Tengo S1, que es donde va a recibir el scan de ese, y S2, que es donde va a recibir el scan del otro. Tengo ahora sí el valor inicial, que va a ser 100. Y entonces vamos a hacer vamos a calcular
el secuencial, va a llamar a scan left con el arreglo completo, secuencial, con hecho con escala meter. Y ahí lanzó el secuencial. Y ahorita que termine, lanzamos el paralelo. $234 milisegundos. Y debió quedar en S1 el resultado. Ahí fue acumulando lo que tenía que acumular. Y ahora vamos a lanzar el paralelo. No, eso no es. Vamos a lanzar el paralelo. Y 99 milisegundos. Versus 234 milisegundos. O sea, como una aceleración de un poquito más del doble. O sea, una buena aceleración. Y finalmente el resultado quedó en S2. Si usted pregunta si S1 es igual a S2, es decir que, yo creo saber por qué. Por eso es que esto tenía. Es que no pone el. Ahí hicimos S1 de 2, S2 de 2. Pues donde son diferentes. Y 0, 21. Voy a averiguarme dónde es que están diferentes. No difieren en ninguno. Yo vacío. Ah, ya sé que lo que pasa es que son arreglos, no son como son direcciones de memoria, está comparando las direcciones de memoria, está viendo que los dos arreglos son diferentes. Exacto. No está comparando, no son inmutables, entonces no compara elemento por elemento, sino que compara las direcciones de memoria y eso son dos variables diferentes. No importa, pero si yo igual. Bien, entonces ya paralelizamos y ganamos en esa paralelización. Eso es lo que está en estas transparencias de cómo paralizar el scan y análisis comparativo ya. Entonces aquí acabamos paralelismo de tareas. O sea, fíjense que volvimos a paralizar tareas. ¿Cómo paralizamos tareas? Conclusión, simplemente digamos, ¿qué podemos hacer al tiempo? Dividimos esos dos cálculos en dos, los mandamos en paralelo y luego procesamos lo que hace falta procesar. Que ya sean paralelas,
Entonces es mejor utilizar estructuras de datos más adecuadas para el paralelismo, ¿sí? Pero de estas, ya vamos a ver hoy, que realmente la que no es adecuada son las listas, pero los vectores, los árboles son muy adecuados para hacer paralelismo. Las listas no, porque las listas tienen un problema con dividir la lista en dos. Eso es muy pesado, muy demorado. Las otras estructuras no. Bueno, vamos a detener ahí.